Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más de Mujeres en Ingeniería. Hoy me acompaña una belleza de ingeniero, Gemma García. Bienvenida, Gemma. Muchas gracias por Muchas acompañarnos. gracias, me siento muy contenta de que me inviten a este espacio. Me gusta mucho lo que estás haciendo y pues Muchas gracias. encantada de estar aquí. Bienvenida. Este es el espacio de todas las mujeres que estudiamos y nos desarrollamos en ingeniería. Gemma, nada más para que nos des por favor un contexto general, dado que estas ingenierías son nuevas. Si nos puedes explicar, por favor, me voy a ir un poquito atrás. ¿Qué carrera estudiaste, dónde estudiaste y de dónde eres tú? Bueno, pues empezando por de dónde soy yo soy nacida en Los Mochis, Sinaloa. Okay. Viví allá hasta los 13 años. A los 13 años mi mamá compró acá un taller de costura. Fue una oportunidad que se dio para ella y nos vinimos toda la familia. Okay. Y ya acá me tocó terminar la secundaria, entrar a la preparatoria. Y cuando me tocó escoger preparatoria, escogí entrar al CETI 58, porque pues se decía que era una buena escuela. Sí. Y tenían la especialidad en electrónica y yo a esa quería entrar. Y recuerdo muy bien que cuando pues hice el examen, fue la selección, ya fui a inscribirme y me tocó ser de las primeras en inscribirse. Y la señora que estaba inscribiendo me preguntó que qué especialidad quería. Y yo le dije electrónica, muy segura. Y la señora me dijo, ¿estás segura? ¿Ya lo pensaste bien? Ahorita puedes escoger, hay espacio en todas las especialidades. Y yo, ¿pero por qué me dice eso? No, yo sí quiero electrónica. Claro. Y sé lo que vengo. ya cuando fue el primer día de clases, pues me doy cuenta, habíamos ahí como 6 mujeres y 42 hombres. Sí. Entonces sí era un grupo que había muchos más hombres. Y aparentemente no se elegía porque se decía que era muy difícil. Sí. Y pues sí, no era sencillo, pero a mí siempre me gustó la electrónica porque es muy lógica. O sea, tú vas a sumar y te tiene que dar. 2 más 2 siempre es 4. Siempre te tiene que dar lo mismo. Okay. Entonces esa parte racional de la electrónica a mí me fascinaba, y también porque para mí era increíble que podías armar un circuito y verlo vivo, verlo funcionando. Okay. Eso era muy impresionante y siempre me gustó. Entonces cuando iba a terminar la preparatoria pensé en sacar ficha en el tecnológico porque no hay mejor escuela para las ingenierías que el tecnológico, ¿no? Así. Y pues saqué ficha para electrónica, ingeniería en electrónica. Cuando ya estaba cerca del examen de admisión del tecnológico, llegó la publicidad al CETI 58, donde yo estaba en la preparatoria. Llegaron a hacer publicidad de la nueva carrera que iban a abrir en el tecnológico. Okay. Llegó el maestro José Guerrero, un excelente profesor de muchos años en la escuela, en la institución. Y nos habló de lo que era la ingeniería en nanotecnología. Recuerdo que nos puso un comercial de Nokia. Nokia estaba en ese tiempo desarrollando nanotecnología para sus dispositivos y era de las empresas punta de lanza en nanotecnología en ese tiempo. Okay. Y pues hablaban de hacer un salto en cuanto a lo que conocíamos actualmente en tecnología en diversas áreas, tanto en la electrónica, que era mi área de interés, como en la química, en la biología, en la física. Entonces la explicó como una carrera para hacer ciencia, para hacer investigación científica, desarrollo científico. Y a mí me encantó. Desde que la conocí, ahí fue la primera vez que yo escuché hablar de la nanotecnología y ahí me encantó, me convencí, hice mejor el examen de admisión para la carrera de ingeniería en nanotecnología y pues quedé seleccionada y muy feliz. Te voy a interrumpir un poquito. Sí. ¿Eso qué año fue más o menos? Era el 2008. En agosto de 2008 se abrió ingeniería en nanotecnología en el tecnológico. Ese fue el año en que empezaron a desarrollar la carrera. Bueno, sí, ahí se abrió la carrera y fue que entramos, la primera generación de nanotecnología, entramos en el 2008. Ok. Y esta carrera fue desarrollada por el Centro de Investigación en Química, el Centro de Graduados, que está dentro del tecnológico. Y pues fue una carrera que fue desarrollada por ya investigadores científicos de años de carrera que ya tenían experiencia en la investigación científica en el área de la química. Y pues yo creo que las bases más fuertes de ingeniería nanotecnología en el tecnológico por aquellos años estaban en la química. Okay. Pero
fuimos como muy cuidados. Se hizo mucho énfasis en que la carrera pues estuviera bien cuidada, porque es importante cuando se hacen nuevas generaciones o nuevas carreras, pues consolidarlas. Es importante cuidar esa parte. Entonces tuvimos maestros que venían de otras instituciones a darnos clases. Por ejemplo, para darnos la clase de biología molecular, esa era una materia que llevábamos. Porque llevábamos de biología, de química, de física, de electrónica, por supuesto todas las matemáticas de las ingenierías. Y bueno, la parte de química te digo que la teníamos cubierta, pero esta materia de biología molecular específicamente, pues es una materia que no había ahí quien nos la diera. Y consiguieron a un profesor que estaba haciendo en ese momento su postdoctorado en la UCSD. Wow. El profesor es el doctor Carlos Vera. El doctor Carlos Vera era egresado de Ingeniería Electromecánica acá del Tecnológico. Luego se fue a estudiar medicina a UABC. Fue a hacer su postdoctorado en UCSD y estaba en ese momento terminando el postdoc y venía a darnos clase acá los sábados. Los sábados a las 7 de la mañana estábamos en UABC tomando clase con el doctor Carlos Vera. También tuvimos mucha experiencia con la investigación científica más de cerca, porque pues al estar nosotros embebidos ahí en el centro de investigación del centro de graduados, teníamos contacto con congresos, con ponencias. Todos los viernes escuchábamos algún investigador que hablaba de su trabajo. Y bueno, tuvimos mucha cercanía con la investigación en general. Entonces pues sí nos tocó visitar a diferentes instituciones que hacían ciencia. La más cercana y con la que convivíamos más era con el CICESE, aquí en Ensenada. Y bueno, eso fue mi carrera, que estuvo muy enfocada a la ciencia, y yo desde siempre la pensé: voy a estudiar ingeniería en nanotecnología porque quiero hacer ciencia. Me gusta la investigación científica, me parece que es algo pues maravilloso que podemos hacer como seres humanos, encontrar la manera de hacer cosas nuevas que beneficien a la sociedad, que beneficien a la vida, que beneficien a la salud. Y por ese lado fue que yo empecé a estudiar ingeniería en nanotecnología. Me voy a regresar un poquito. Me llama mucho la atención eso que nos compartes, de que fue una carrera que se creó por maestros, catedráticos, doctores que trabajaban dentro del tecnológico. Entonces, pero esa carrera ya existía en algún otro tecnológico o en alguna otra institución. Como tal, como ingeniería, a lo que yo recuerdo, me parece que no. Había como especialidades como posgrados. Sí, pero como tal, como ingeniería, no recuerdo que estuviera en otra institución. Lo que sí es que al año, nosotros entramos en el 2008 y en el 2009, acá en Ensenada abrieron licenciatura en nanotecnología, y es una carrera que todavía pues permanece ahí, me parece. ¿En el TEC también? No, la abrieron en el CENIN. Era entonces el Centro de Nanociencias y Nanotecnología, que me parece que actualmente ya tiene un nombre distinto. Pero ahí en el conjunto que tiene CICESE de investigación, ahí estaba también, pues curiosamente, en un centro de investigación se vuelve a abrir una carrera a nivel licenciatura que era en nanotecnología. Porque lo que pasa es que nanotecnología no es un conocimiento, ¿cómo te diré? Es muy multidisciplinario. Tiene que llevar de muchas disciplinas, y si bien es un conocimiento que se pudiera catalogar como básico de la ingeniería, son muchas áreas que convergen para la nanotecnología. Hay que saber un poquito de química, hay que saber un poquito de física, de matemáticas bastante, de física, de un poquito de electrónica, de programación incluso. Ok, a ver, nada más para yo tener un contexto un poquito más claro. La nanotecnología nace como una licenciatura, una ingeniería para solucionar ¿qué? ¿O para aplicarse en qué? Para tener un poquito más amplio el contexto. Sí, la idea de cuando inició la carrera es que la ingeniería en nanotecnología está enfocada a hacer desarrollos e innovaciones científicas, innovaciones tecnológicas, y una de las grandes, fuertes áreas prometedoras a nivel profesional era hacer investigación científica. Ok. O sea, dedicarte a la investigación,
pues aquí en México la investigación científica, la gran mayoría de la investigación científica que se hace en México es en instituciones públicas, en instituciones educativas. Hay un poco de investigación científica en algunas empresas, por ejemplo en Comex tienen su departamento de investigación científica. Es menor la investigación que se hace en la industria privada. Pero entonces la carrera de ingeniería en nanotecnología se pensaba como que para que tú siguieras haciendo una maestría y luego un doctorado y continuaras haciendo investigación científica, ya fuera en el área pública o en el área privada. Pero estaba enfocada de esa manera, no como solo estudiar ingeniería 4 años y vas al área laboral, a la industria, no estaba pensada de esa manera. Sino era continuar. Sí, actualmente sí hay ingenieros en nanotecnología que terminan sus 4 años de ingeniería 5 y se van directo a la industria, y la industria los ha recibido bien porque tienen una formación muy diversa. Entonces esa variación de disciplinas que tiene la carrera de ingeniería en nanotecnología los hace que encajen ya sea en una empresa que se dedique a la industria médica o a lo farmacéutico, incluso ya en las áreas de seguridad e higiene. Hay muchas áreas en las que pueden participar también por lo mismo. Ok, pues por ejemplo, entonces en tu caso, ya me quedó un poco más claro a qué se refería, gracias por explicarnos. En tu caso, tú te dedicaste entonces toda tu carrera, estuviste estudiando, obviamente preparándote, pero ustedes no salen a campo laboral, o ¿cómo hacen ustedes sus prácticas profesionales? ¿Cómo es la cosa? Sí, pues de hecho cuando nos tocó hacer la residencia, nuestras prácticas profesionales, las hicimos en investigación científica, algunos dentro mismo del centro de investigación, del centro de graduados, tuvimos un proyecto, mi proyecto de residencia de la licenciatura fue hacer el diseño de una molécula que formara parte de un polímero, de un plástico. Nada más que este plástico iba a estar formado por una molécula que iba a tener enlazado directamente una molécula de ácido fólico, porque por aquel tiempo la investigación está enfocándose a dirigir los fármacos hacia las células que requieren el tratamiento para evitar todos los efectos secundarios que pues los fármacos producen efectos secundarios. Entonces la idea era dirigir el fármaco. Y me tocó trabajar con la doctora Norma Cortés, que ella me ofreció su proyecto de investigación para ver si yo estaba interesada en hacer mi residencia ahí. Y me tocó trabajar directamente en el laboratorio, haciendo la síntesis del compuesto, probándolo, haciendo todo lo que conlleva el desarrollar una molécula desde cero en un laboratorio con todo lo que necesitas. Obviamente pues como no puedes ver la molécula a ver si tiene una parte o no, pues hay que usar equipo. Dentro de la carrera de ingeniería en nanotecnología aprendimos a usar mucho equipo para hacer análisis. Entonces me tocó hacer la molécula, probarla en equipos, ver si estaba realmente estructurada como queríamos que estuviera estructurada. Y finalmente la idea era hacer la molécula para que posteriormente se pudiera probar cargándole algún fármaco. Entonces me tocó estar esos 6 meses de residencia haciendo el trabajo de investigación científica, porque era estar en el laboratorio haciendo el desarrollo de la molécula, pero también haciendo un escrito que era a fin de cuentas la memoria de la residencia que teníamos que entregar, pero que sustentara por qué estábamos haciendo los pasos que estábamos haciendo y pues que pudiera hacer uso del método científico. Claro, sí. Entonces nos tocaba hacer mucha investigación en computadora, pero también en el laboratorio, y también nos tocaba presentar ese trabajo, nos tocó presentarlo en congresos. Ok, qué interesante. Sí, de hecho ya que se terminó la residencia, yo decidí titularme por tesis. Esa es una de las opciones de titulación. Entonces trabajé unos cuantos meses más y escribí mi tesis. Me tocó también, la mandamos a uno de los congresos que fuimos, y ganó el primer lugar a nivel nacional. ¿En serio? ¿Qué son? Sí, pero era un cartel, me parece. Ay, ya, es que ya hace tantos años. Eso fue, en 2008 inicié la carrera y en 2012 terminamos. Entonces por esas fechas, 2012, 2013, nos tocó ir de congreso, ahí se hizo un cartel y ganó el primer lugar a nivel nacional en cuanto a lo que se refiere a síntesis de una molécula
polimérica, era un polímero en ese tiempo. Y al finalizar la residencia, hacer la tesis, me quedó un espacio ahí de un año, yo creo, menos de un año, para titularme antes de entrar a la maestría, porque yo desde que entré a la licenciatura pensé en que iba a estudiar una maestría y un doctorado. Entonces en ese espacio me tocó trabajar en el ayuntamiento de Tijuana. Ahí trabajé un año, muy random se escucha, pero es que resulta que también cuando estaba estudiando la ingeniería me involucré en la sociedad de alumnos del tecnológico y eso me abrió pues otro panorama que no veía cuando estaba nada más estudiando mi carrera y se acabó. De hecho estuvo muy interesante porque en ese tiempo las sociedades de alumnos estaban organizadas a nivel nacional de todos los tecnológicos. Hay más de 250 tecnológicos, entonces éramos más de 250 sociedades de alumnos agrupadas. Qué interesante. Hicimos una iniciativa, nos tocó participar en una iniciativa en la que fuimos a la Cámara de Diputados a solicitar que nos aumentaran el presupuesto a los tecnológicos a nivel nacional para equipamiento, porque en los tecnológicos pues la mayor parte de las carreras son ingenierías, necesitan tener equipamiento en el que podamos hacer prácticas, los laboratorios por lo general pues no se renuevan tan seguido como quisiéramos. Entonces en el 2009 nos tocó ir a solicitar en la Cámara de Diputados que apoyaran esa iniciativa, que votaran a favor de que se aumentara el presupuesto. Qué interesante. Sí, porque por aquel tiempo la estadística en México era que de cada 10 ingenieros que había en el país, 4 estudian en los tecnológicos. Entonces, una buena parte de ingenieros del país se forman en un tecnológico. Y bueno, me tocó esa experiencia y de ahí me tocó conocer también a un líder estudiantil de UABC. En aquel tiempo era nuestro homólogo, ¿no? Y cuando yo terminé la carrera resulta que a él pues le tocó ser secretario de la juventud en aquel tiempo en el ayuntamiento y nos invitó a trabajar, a los que trabajamos en algún momento que lo conocíamos. ¿Cuánto tiempo estuviste ahí? Estuve en la Secretaría de la Juventud. La Secretaría de la Juventud nada más duró esa administración, en la administración de Carlos Bustamante, en el 20 Ayuntamiento de Tijuana. Nada más duró esa administración, ya después lo volvieron a regresar a ser el Instituto Municipal de la Juventud. Entonces, ahí estuve un año, más o menos. Super. Está muy interesante toda esta parte de la investigación, ¿eh? Honestamente, creo que en las ingenierías no todos se enfocan tanto en investigación, pero sí quiero que por favor me expliques, porque yo no conozco el tema. ¿Cómo creas una molécula? Esa parte está interesante. Sí, es una de las partes que es súper interesante y yo considero que no está tan divulgada porque a veces les cuesta trabajo como simplificar la explicación para más público. Entonces lo que aprendimos nosotros en la carrera en nanotecnología es a involucrarnos en un laboratorio. Desde que estábamos en segundo semestre nos llevaban de visita y nos ponían a hacer algunos experimentos sencillos, ¿no? De aquel tiempo, pero nos empezaron a involucrar en la investigación. Y la investigación pues nace de una hipótesis. Yo tengo la hipótesis de que si hacemos una molécula que tenga una parte que sea compatible con una célula, la célula va a tener mayor afinidad por esa molécula y entonces se va a comer, por decirlo así, va a endocitar hasta su interior todo lo que traiga esa molécula pegada. Eso es por poner un ejemplo. Entonces, la hipótesis establece algo que hay que probar. ¿Cómo hay que probarlo? Pues hay que ir al laboratorio y empezar a trabajar. Se parten de moléculas iniciales. En ese tiempo, pues la molécula de interés era el ácido fólico, que el ácido fólico es una molécula de pues muchos átomos, no sé qué serán, unos 40 átomos. Imagínense, muchos carbonos, sobre todo muchos carbonos, oxígenos. Y esa molécula era la materia prima de partida y era un polvo amarillo. El ácido fólico es un polvo muy amarillo. Y yo empezaba con ese frasco de reactivo, ese reactivo químico era el ácido fólico en polvo y había que pesarlo. Y lo pesaba y yo sabía qué cantidad de ácido fólico le ponía y con esa cantidad que yo pesé, pues sé que hay tantas moléculas de ácido fólico.
había que hacer los cálculos, también eso es súper importante. Y ya con esa molécula pesada, pues había que hacer mezclar con solventes, mezclar con ciertos tiempos de agitación, cierta temperatura, porque al querer hacer moléculas, pues lo que tienes que hacer es unir los bloques de construcción, como cuando construyes una casa, tienes que poner un ladrillo y el otro, un bloque y el otro, unirlos. Lo mismo se hace con las moléculas, el diseño de las moléculas va en el sentido que agarras un bloque y le tienes que unir otro. Y para hacer que dos moléculas o dos bloques se unan, pues tienes que hacer que colisionen. Y si no colisionan, pues nunca van a reaccionar y nunca va a pasar nada ahí. Es como cuando te gusta un muchacho y que quieres pues hablar con él, o a lo mejor tú te imaginas, ay, quiero que sea mi novio. Esa reacción, esa unión nunca va a suceder si no hay un acercamiento de tal manera que puedan interaccionar. Es lo mismo que pasa con las moléculas. Para que una molécula reaccione con otra y se vaya formando una molécula mayor, pues tiene que haber una interacción. Y para esa interacción, pues necesita haber ciertas condiciones, porque no es la misma que tú te topes con una persona en unas condiciones agradables a que te la topes en condiciones desagradables, cuando hace mucho calor o hay mucho tráfico, ni quiero hablar contigo. En situaciones tensas, ¿no? Ajá, entonces esas mismas condiciones favorables para una interacción social son las mismas que se utilizan para las moléculas. Tienes que ponerles las condiciones que sean las adecuadas de temperatura, del solvente, que las haga sentirse cómodas en el ambiente, la temperatura correcta que haga que interaccionen, la agitación, darle el tiempo suficiente a que esa unión suceda. Entonces, el hacer un diseño de una molécula son muchos pasos, y en un papel... Cuando tú lo escribes y dices, voy a construir esta molécula, se ve muy sencillo, porque pues el paso 1 va a tener que dar el paso 2 y el paso 2 va a tener que dar el 3. Pero es un poquito más complejo que eso en la práctica, porque ya en el laboratorio pues suceden cosas. Sucede que a veces se fue la luz, por ejemplo, y la reacción ya no tuvo el tiempo que tenía que tener. O a lo mejor el ácido fólico que yo tenía al principio estaba medio viejito y no reaccionó muy bien, nos quedó, hay algo de residuo, hay que purificar. Y la purificada de compuestos químicos es todo un arte. Yo ya ni siquiera la catalogo en el área de la ingeniería. Yo digo que eso es una cosa que se hace artesanal, es un arte de veras saber separar compuestos químicos, es un arte. Y bueno, pues hay que hacer las reacciones, hay que hacer las purificaciones. Ya que tú crees que está puro, hay varias pruebas que te pueden indicar si está puro. Lo llevas a los equipos que lo pueden medir, que eso sí, en el tecnológico estamos muy equipados con equipo para hacer pruebas mecánicas, pruebas químicas, pruebas físicas. Porque eso gracias a que los investigadores científicos del tecnológico han logrado conseguir apoyo económico gracias a los proyectos que hacen. Entonces no teníamos la oportunidad, la gracia, la fortuna de poder usar esos equipos que ya había en el tecnológico, y pues veíamos si la molécula está bien, primero que nada, está completa, está pura. Y pues ya con eso ya llevábamos a pruebas, a otras pruebas. Y pues eso es mucho de escribir, muchísimo de leer, muchísimo de calcular. Y hay que tener cierta pericia en el laboratorio, porque un laboratorio se escucha de primera mano divertido, pero puede ser muy peligroso, porque se manejan pues solventes, sustancias inflamables, sustancias que pueden ser explosivas. Afortunadamente ha habido incidentes menores, pero puede eso causar una explosión, un accidente muy, muy grave se pudiera causar con un laboratorio químico. Y pues aprendes también de esa parte, de la seguridad que debe de haber en el trabajo. Sí, incluso me imagino muchas reacciones tóxicas que te afectan. Sí, eso también es algo que aprendimos muy bien, a tener bien ventiladas las áreas, a usar máscaras de protección cuando las reacciones van a despedir algún gas o algún pues aroma, algo irritante para las vías respiratorias. Sí, son muchas cosas las que aprendes al estar trabajando en un laboratorio. Y es lo bueno que tiene ahí la carrera de Ingeniería en Nanotecnología, que no tienes que esperarte a que estudies a que hagas la residencia para trabajar. Desde el semestre que entras prácticamente, hay muchos laboratorios ahí que
solicitan pues personas que quieran trabajar en la investigación y que les pueden poner un trabajo a la medida de lo que hasta en ese momento saben manejar. Qué interesante, ¿eh? Sí. ¿Qué sabe? Porque, bueno, desconozco Uh-huh. cómo es, por ejemplo, en el caso de los químicos, pero nosotros, otras ingenierías, empezamos realmente el campo laboral hasta que salimos, o sea, media carrera, 3/4 de la carrera o hasta que ya empezamos la residencia. Sí. Pero está interesante. No, acá empiezas casi que desde que quieres tú y desde que hay alguna primero, oportunidad. Segundo semestre empiezan ya a practicar. Sí, a mí me tocó desde segundo semestre, ya estaba en un laboratorio, en una investigación que hacía la doctora Rosa María Félix. Es una investigadora científica del Tecnológico que actualmente tiene la distinción del Sistema Nacional de Investigadores. El nivel 3 es el nivel más alto que hay en el Sistema Nacional de Investigadores y wow. Ella en aquel momento estaba haciendo una investigación de unos colorantes textiles. Okay. Porque, bueno, es lo que tiene la industria también, que ha crecido de una manera tan acelerada que muchas de las cosas que se producen actualmente no sabemos bien el riesgo que conllevan. Sí. En ocasiones sabemos que sí es un riesgo, pero no hay un tratamiento para eso y pues todo sigue funcionando. La industria no para. Ella estaba investigando en aquel tiempo un colorante textil que era el rojo Congo, así se llama el colorante textil. Okay. Estaba haciendo un experimento para quitar el rojo Congo del agua y que esa agua se pudiera reutilizar, porque cuando se tiñen los textiles, pues ahí el colorante se va a contaminar todo lo que alcanza a contaminar. Sí, como cuando pintas y se va la pintura, sí, ¿no? Sí, entonces ella estaba en ese tiempo trabajando en esa investigación y yo estaba en segundo semestre y me tocó trabajar allá con ella en parte de esa investigación. Y pues sí, es lo padre de ahí. El centro de graduados tiene muchos laboratorios, aunque lo principal es la química, lo que los une a todos es la química, pues hay varias áreas. Está el área de polímeros, que es lo de los plásticos. Okay. Está el área de electroquímica, que es esta parte de la doctora Rosa María. Está el área de la química orgánica, ahí sí que es el diseño de moléculas átomo por átomo, hacer incluso fármacos, antibióticos. ¿Qué otra área me recuerdo de ahí? El área de la química en fase sólida, el área de la química inorgánica. Entonces todas son químicas, claro, pero tienen diferentes enfoques. Okay. Sí. A ver, tal vez me voy a salir del tema, ¿eh? Por favor, corrígeme porque no lo conozco tan a fondo. Había ahorita que dices de la pigmentación de los textiles. Había ciertas fábricas que estaban diciendo que la ropa traía contaminantes. O sea, entendemos que la piel al final pues es un órgano que absorbe todo lo que hay afuera. Entonces decían que había cierta ropa que se compra muy económica, que empieza con S y se llama Shein. Sí, mira, ese es ¿Qué onda con eso? A ver, por favor, ayúdanos. La verdad que para ayudarle a llegaste al punto que para mí es crítico y no es un punto que a mí me ha llamado muchísimo la atención y es por lo que estoy trabajando actualmente. Mi trabajo actual, que ahorita vamos a llegar a eso, es derivado del descontrol que hay en la industria y que todo sea por conseguir más dinero. Se hacen tantas aberraciones que, híjole, no. Si realmente la gente que somos los consumidores supiéramos todo lo que hay detrás de esa industria, no compraríamos tales productos. El detalle con en la fast fashion, lo que pasa es que hay que producir así, rápido, eso tiene que salir ya. Entonces lo que se hace es pues meterle menos ganas a la calidad, tanto de cómo queda la prenda como la ves, pero también de la materia prima. Entonces la materia prima pues ha ido evolucionando. Por allá en los 1900 del siglo pasado pues eran las telas, que la seda, que el algodón, telas muy orgánicas, el lino. El algodón egipcio. Deliciosas, ¿no? Entonces pasó que ya cuando vinieron las guerras mundiales hubo un boom de desarrollo tecnológico ahí y vinieron los polímeros, los plásticos en general. Y de ahí empezaron a desarrollarse telas sintéticas, el poliéster, por ejemplo. Entonces, pues para fabricar estas telas que son sintéticas, hay que hacer lo que te comentaba ahorita del diseño de las moléculas. Los polímeros no son otra cosa que muchas moléculas unidas, enlazadas, y son cadenas. Yo les digo que se lo imaginen, a mis estudiantes yo les digo que se lo imaginen como un collar de perlas.
Un collar de perlas. Cada perla es una molécula. Nada más que imagínense que ese collar de perlas, en lugar de medir 1 metro, pues mide 1 kilómetro. Un polímero entonces es la unión de muchas moléculas enlazadas y son cadenas larguísimas. Y pues eso es lo mismo que hace la naturaleza al fabricar el algodón, la seda. Son moléculas, son polímeros también, nada más que esos polímeros son polímeros naturales. Y los polímeros sintéticos pues pasan por un proceso en el que se fabrican. Y ese proceso de fabricación puede dejar varios residuos peligrosos. Ya ves que en el laboratorio pues utilizamos solventes. A lo mejor para la fabricación de esos, no a lo mejor, seguramente para esa fabricación de textiles nuevos, sintéticos, se utilizan solventes. Se utilizan solventes. A lo mejor no se hace muy bien el proceso de lavado, de purificación de lo que pueda quedar por ahí sin unir. Porque a lo mejor uno de estos eslabones no se unió bien a la cadena y no está enlazado ahí en el collar de perlas y anda esa perla por ahí suelta. Y esa perla por ahí suelta puede ser una molécula tóxica que a final de cuentas, si va ahí en la tela, cuando tú te la pones, queda sobre la piel y la piel, que es nuestro órgano más extenso, absorbe todo se absorbe en la piel, entonces puede provocar un daño, porque lo que se absorbe a la piel va a la sangre, va a los riñones, va al hígado, entonces es innumerable el número de daños. Siempre que abres un producto que es de plástico, tiene ese olor característico. Ay, huele mucho a plástico y hasta a veces agradable, pero pues ese olor por lo general es por estas moléculas que no se unieron bien a la cadena y que andan por ahí sueltas y se pueden pues soltar fácilmente. Entonces sí, la tela sintética tiene que tener un proceso para ser bien purificada, para ser bien, para limpiarla bien tanto de las moléculas constructoras del polímero como también de los pigmentos, de los colorantes que se usan. Sí, es como cuando empiezas el ciclo escolar y que todos huelen a mochila nueva. ¡Ay, sí! Delicioso, decimos. Ese olor característico, ¿no? Sí, ahora yo les digo, un olor a monómero, porque muchos monómeros forman un polímero, ¿no? Muchos monómeros forman un polímero, pero si te queda por ahí un monómero que no se enlazó, pues a fin de cuentas ese monómero es una molécula pequeña que sí se puede meter entre las células del epitelio de la piel. Entonces, sí, esa es la peligrosidad de las moléculas. A ver, no me quiero ir de ahí. Sí. Suponiendo que se impregna, ¿qué efectos tiene en la piel? Depende de la molécula. Por ejemplo, pasa que duramos mucho en una alberca y la piel se empieza a poner así que se nos arruga, como de viejito, porque se absorbió agua. La molécula del agua es una molécula muy sencilla, ¿no? Tiene un oxígeno, 2 hidrógenos, pesa 16 gramos mol, 18, perdón, 16 el oxígeno, 2 hidrógenos, 18 gramos mol, es una molécula pequeñita, sencilla. Tiene la facilidad de sí, pues, entrar a la piel y no nos va a pasar nada por el agua, ¿verdad? Pero si es una molécula que forma un polímero, por ejemplo, un plástico, puede ser una molécula que tenga ahí en la estructura, además de carbonos, que es de la mayor cantidad de átomos que estamos formados, es carbono, pero puede ser que traiga por ahí un cloro, un átomo cloro, un átomo flúor, un átomo que sea más reactivo. La reactividad de esos átomos de los que está formada la molécula, pues va a generar la complicación que te puedas imaginar. Por ejemplo, si es una molécula como el ácido fólico, pues ¿qué va a pasar si nos lo untamos? Pues probablemente nada, a lo mejor una leve irritación si acaso, pero no nos va a pasar nada. Nos puede causar una leve irritación porque a final de cuentas el ácido fólico, aunque lo utilizan nuestras células como un nutriente, pues su nombre lo dice, es un ácido. Es un ácido, y entonces el pH que tiene ese compuesto a lo mejor nos irrita por ese carácter ácido que tiene. Y pues depende de la molécula, va a ser la complicación. Por ejemplo, puede haber algunas moléculas que sí pueden causar un daño fuerte, que sean tan reactivas que pueden causar corrosión en la piel. O que no sean tan corrosivas, pero al entrar en contacto con las células, puede ser que ahí se empiecen a descomponer y sus derivados de la destrucción de esa molécula puede ser que nos afecten incluso a nivel
metabólico de la célula. Porque dentro de la célula todavía hay pues un trabajo, un mundo que existe dentro de las células para hacerlas funcionar. Entonces pueden interrumpir procesos metabólicos. Por ejemplo, los venenos que tienen algunos insectos. Los insecticidas. No, los insectos como tal, un alacrán, por ejemplo. Okay. Tienen venenos y estos venenos lo que hacen es interrumpir el proceso metabólico de las células. Okay. Y pues eso mata a final de cuentas a su presa. Sí. Que esperemos que no seamos los humanos, no siempre, pero, no. Pero bueno, los venenos funcionan así. Igual algunos venenos que se utilizan para plagas, también esos funcionan a nivel celular, el metabolismo celular lo cortan, lo frenan y eso por consecuencia mata al animalito. Wow. Fíjate, ahorita que, aprovechando que estás aquí, te voy a hacer una consulta. No, sí, adelante. Sí, tú que estás en esta parte de los químicos, fíjate qué interesante se me hace. Ahorita que mencionaste esto de los venenos, hace unos años a mi hijo le tocó que no le picó una mantarraya, nada más le dio un rasguñón con el aguijón. Así. Sí. Entonces fue en el pie y se le empezó a hinchar el pie, ¿no? Horrible, horrible. Y como estábamos al otro lado, le dijeron que metiera el pie en agua caliente y cosas así. Y no era el único, había más personas. Entonces, ya cuando venimos acá, yo lo llevé al pediatra, que lo ha atendido siempre. Algo que a mí me llamó mucho la atención, me dijo, bueno, no puede comer nada del producto del mar, pescados, mariscos, nada. Pero algo que me llamó la atención, que se me hizo muy curioso, me dijo, no puede tomar ni comer nada que tenga colorante rojo y amarillo. ¿Qué onda con eso? Me dijo, yo le dije, pero ni el verde y el azul, me dijo, son menos dañinos, pero ni rojo ni amarillo. Platícame eso, porque obviamente la profundidad... Sí, uno se ataca, ¿verdad? Luego cuando te dicen, no, prohibido, dices, cero de eso. Bueno, cero, pero aparte dices, o sea, ¿qué tan dañino es lo que estamos consumiendo diario? Que a tal nivel que te dice, ni lo toques, esto no lo puedes consumir. ¿Qué onda? A ver, platícame. Sí, es alarmante, la verdad. Hubo en el 2006, 2007, por aquellos años, hubo una iniciativa de prohibir el chamoy en las escuelas. Y el chamoy tan delicioso, pues resulta que tiene un colorante que se llama rojo 40. El colorante, el rojo, el que te mencionaba el pediatra. Este colorante rojo del chamoy, del delicioso chamoy, a mí me da risa porque es muy fuerte, pinta, o sea, tú comes un chamoy y los dedos te quedan así por 2 días rojos, ¿no? Pues resulta que así como quedan los dedos también queda el tracto digestivo. Y eso pues podría decir uno, pues bueno, se despinta con el tiempo. Pues resulta que sí, nuestras células aquí siempre se están renovando, las células de la piel sobre todo siempre se están regenerando y están sacando a las células que ya no sirven, las van dejando como células muertas y pues nosotros luego se nos van cayendo, ¿no? Las células muertas. Resulta que el colorante rojo tiene una capacidad de fijación muy fuerte, pero pues en las manos no nos pasa nada, pudiéramos decir, pero a nivel digestivo algunas de las células podrían no regenerarse con la rapidez que normalmente se regeneran, o puede ser que alguna de las células tenga un error, porque aunque parecen muy perfectas, las células también tienen errores. Entonces, si la célula tiene un error en su funcionamiento, por ponerlo en palabras simples, puede no deshacerse de ese colorante, y ese colorante al quedarse ahí atrapado puede generar que empiece a funcionar mal la célula. Y al una célula funcionar mal, pues va a hacer que su entorno también empiece a funcionar mal. Pueden causar alguna inflamación, desde lo más leve que es una inflamación hasta a lo mejor un cáncer, ¿no? Wow. Entonces el contacto, sí, es muy importante el contacto que tenemos con todo en nuestro entorno, porque todo nuestro entorno puede tener moléculas que son dañinas y que nos pueden afectar de alguna manera. Y ese es el caso entonces del colorante rojo y el amarillo, el rojo 40. Sí, la cuestión es esa, que tienen una fijación muy fuerte. Ok. Igual, esto es una duda personal. Sí. Las moléculas supongo también caducan, ¿no? O sea, cuando tú me estás hablando que estás armando una molécula y que tiene un propósito, obviamente, como esto que me decías, de unirse al ácido fólico, generar una reacción, ese tipo de moléculas, pienso yo, como todos los fármacos tienen una caducidad. Sí. Entonces, esas moléculas supongo que van a ir caducando. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando te tomas el medicamento en sí? ¿Qué onda? Ok.
Bueno, pues resulta que las moléculas, al igual que todo en esta vida, se va acabando. Un ejemplo que a mí me gusta poner son los columpios de un parque, los columpios de plástico. Ponen un parquecito nuevo, hay columpios de plástico y se ven fabulosos, nuevecitos, todo muy agradable, y al paso de los años, el sol, la exposición sobre todo, a estar siempre a la intemperie, los va resecando, esa resequedad hace que luego se rompan y pues el parquecito se acaba pronto. Hay materiales que se descomponen más rápido y hay materiales o moléculas más estables, pero en el caso específico de los fármacos, lo que va sucediendo es que con la temperatura, incluso la humedad, estas son cosas que pueden reaccionar con la molécula y hacerla que cambie. A lo mejor es como cuando sale uno muy bien peinado, se va a subir a su carro y le pasa el ventarrón con tierra. ¿Cómo queda ese peinado? Pues ya volteado, ¿no? Para otro lado. Es lo mismo con las moléculas. La molécula, por ejemplo, el ácido fólico, muy formadita, con sus carbonos muy acomodada, le pasa un poquito de humedad. ¿Y esa humedad qué es? Es agua. Y esa molécula de agua, pues reaccionó por acá con un carbono, ya no quedó igual como estaba. Claro. Entonces la humedad, el tiempo, la temperatura pueden hacer que esas moléculas reaccionen y cambien un poco su estructura. En una buena parte de medicamentos lo que va sucediendo es que se van degradando, y al degradarse, pues son un poquito menos molécula que como eran, quedan un poquito incompletos, por decirlo así. Y el efecto que pueden llegar a tener ya no es el que se esperaba, a lo mejor es un poquito menos, a lo mejor ya no tiene su 100% de efectividad, sino que tiene un porcentaje menor. Pero hay fármacos que si se descomponen sí pueden ser más problemáticos. Entonces sí, lo recomendable mejor para generalizar con todos los fármacos es pues tratar de no consumir. Si y no es que te digo porque, nos llega a pasar, y sí lo digo, como cultura, que compras un medicamento, lo vas guardando y de repente una emergencia dices, bueno, no tiene mucho vencido, o sea, lo puedo usar. Entonces, sí es algo, bueno, aparte que siempre nos dicen que no te automedicas. Sí, eso sí. Pero sí llega a pasar, o sea, porque por ejemplo dices, no sé, voy a hacer algo, tiene un mes vencido, no pasa nada. O sea, en la mayoría de los casos no, porque es como el pan, por ejemplo, el pan Bimbo lo vende y tiene su fecha de caducidad y todo, y luego tienen aparte estos otros negocios que se llaman expendios de pan, me parece, que venden el pan que está a 2 días de caducar, por ejemplo. Tienen esa fecha de caducidad pues para tener un cierto margen, pero ellos te aseguran que vas a tener la calidad del 100% hasta tal fecha. Después de esa fecha puede ser que sí tenga un poquito, pero 100% seguros no están. Entonces lo mismo con los fármacos, los medicamentos. Si no están dentro de la fecha, pues mejor no. Mejor no. Ok. Bueno, me voy a regresar un poquito a lo que haces. Ya ni me acuerdo dónde estábamos. No te preocupes. Entonces, tú empezaste obviamente ya la investigación desde que iniciaste la carrera, hiciste tu prácticas haciendo el estudio de la molécula con el ácido fólico. ¿Y de ahí qué seguiste haciendo? Pues después de ese año en lo que me titulaba y tenía los documentos que necesitaba para entrar a la maestría, trabajé en el ayuntamiento ese año, en un trabajo muy diferente, y pues entré a la maestría. Al entrar a la maestría ya cambió un poquito la investigación en la que yo me quería desarrollar. Ya había tenido la experiencia con lo del ácido fólico, ahora iba a hacer una estructura de polímero, pero nanométrica. Era una estructura como una pequeña cápsula. Una pequeña cápsula para encapsular algún fármaco, algún medicamento que fuera muy tóxico. El medicamento era muy tóxico, entonces lo que queríamos era encapsularlo en una nanocápsula para que pudiera entrar al cuerpo y al tener contacto con las células sanas no las dañara, sino que cuando llegara a la célula realmente que necesitaba el medicamento, ahí se pudiera liberar el fármaco. Esa era la hipótesis. Entonces trabajé en la maestría por 2 años, estuve haciendo mi trabajo de maestría, que ahí 2 semestres se llevan materias a la par que vas desarrollando tu trabajo de laboratorio, de investigación, y vas llevando materias también, pues un poquito más especializadas que lo que llevaste en la ingeniería. Pero pues ya cada uno tomamos nuestra área de especialidad. Yo me fui al área de los polímeros. Y ahí en los polímeros empezamos a trabajar en hacer esa pequeña cápsula, para que tuviera una respuesta
al medio en el que iba a estar, tenía que tener una estructura muy definida. Okay. Era como una forma de estrella, imagínate así como mi mano. Era el polímero, tenía unas cadenitas y en el interior íbamos a poner el fármaco. Okay. Entonces el reto era empezar desde cero, empezar a hacer el polímero. Entonces lo primero fue construir el polímero, varias reacciones, pues resulta que no siempre sale a la primera, ni a la segunda, ni a la tercera, hay veces que se tarda y es un trabajo, el trabajo del laboratorio en una investigación científica es de resistencia porque es frustrante al principio. Mucha paciencia. Y es de tener mucha paciencia, de tener mucho enfoque y pues finalmente hay veces que hay resultados que no dan y ese es un resultado. Okay. Esta reacción de esta manera no da, no funciona. Y eso pues es algo que puedes reportar para que la gente que viene después a trabajar en una investigación científica no lo haga, porque eso no va a funcionar. No pierdan tiempo en eso porque no funciona. Pero pues claro que todos queremos tener resultados positivos, ¿no? O sea, lo hice y me dio. Qué maravilla, todos quisiéramos eso. Pero pues no siempre funciona así. Es un trabajo de mucho tiempo, mucha paciencia y es largo. Pues ahí en la maestría hice esta estructura de este polímero. Llegamos hasta la parte de cargarle un fármaco, cargamos un fármaco anticancerígeno y probamos qué tal lo liberaba, porque la estructura de este polímero que hicimos era termosensible, reaccionaba a la temperatura. Con la temperatura se colapsaba. Okay. Y entonces ese colapso que tenía la pequeña cápsula hacía que al aplastarse como una esponja se salía todo lo del interior y lo del interior era el fármaco. Entonces hicimos esas pruebas de cargado y liberación del fármaco. Escribimos un artículo científico, ahí se publicó un artículo científico en una revista indexada y pues ya, terminé la maestría. Okay. De ahí pues yo seguía interesada, desde ya antes había decidido que iba a hacer el doctorado y seguía interesada en saber cómo es que reaccionan los átomos, cómo puedes diseñar átomo por átomo una molécula para que tenga el comportamiento que tú quieres o que se necesita. Que haga el propósito que tú que haga el propósito que se está buscando. Y pues en ese tiempo conocí la investigación del doctor Adriano Ochoa, que estaba enfocada en hacer un antibiótico que no tuviera el problema de los antibióticos actuales. Resulta que los antibióticos actuales, el médico te dice, tú te tomas el antibiótico 8 días, 3 veces al día, en las horas que debe ser. Y muchas personas a los 3 días ya se sienten bien y dicen, ay, que no me voy a tomar el antibiótico. Ya está bien. ¿Y qué pasa? Pues que esas bacterias que necesitaban ser matadas por el antibiótico, a lo mejor sí las termina matando el sistema inmunológico y no necesitan el antibiótico. Pero esas bacterias que no tienen un tratamiento completo de antibiótico, pueden generar una resistencia. Y esa resistencia es que la bacteria aprende, ay, tal fármaco me hace daño, entonces voy a modificarme de tal manera que el fármaco ya no pueda entrar. Y entonces el antibiótico que antes te tomabas, probablemente después seas resistente y ya no te haga nada, no les haga ni cosquillas a tus bacterias. Y ese problema de la resistencia bacteriana es un problema a nivel global. De hecho, la estimación es que para el año 2050 muchos antibióticos van a tener resistencia bacteriana y no va a haber un antibiótico tan eficaz. Entonces hay todo un área de investigación alrededor de los antibióticos por eso. Donde se desarrollan más la resistencia bacteriana es en los hospitales. Si tú es muy común que vas al hospital a alguna cosa y te agarras una infección de otra. Que te operaron de una piedra en el riñón y sales con una infección de otra cosa, porque agarraste ahí una bacteria. Y el problema con las bacterias que son resistentes es que, pues aquí en México, si tú tienes una infección, el médico te da un poquito de prueba y error. Te da un antibiótico. ¿Te funcionó? ¿No te funcionó? Ah, bueno, te damos otro. Y eso es lo que sucede con las bacterias resistentes, que el primer antibiótico no va a dar, y tal vez el segundo tampoco, y tal vez el tercero tampoco, y va a tener que ser un antibiótico de amplio espectro el que te funcione. Entonces, sí es importante que nos tomemos el antibiótico, todo lo que nos recetan los médicos. Los 8 días, las 3 veces por día, porque si no estamos abonándole a ese problema de la resistencia bacteriana y en un futuro nos podemos quedar sin antibióticos. Y bueno, de ahí de todo ese tema de la resistencia bacteriana nació el proyecto que desarrollé en el doctorado. En la maestría fueron 2 años, en el doctorado está planteado para 4 años. Y fueron 4 años que estuve, el primer año sí tomamos materias,
pero ya los otros fue de entero, de lleno en el laboratorio, haciendo la investigación científica, haciendo la construcción de la molécula. Ya eso, pues ahí mi especialidad fue la química orgánica, la química supramolecular se le llama, de ir más allá de la molécula, cómo es estructurarla de átomo a átomo. Y ahí lo más difícil para mí fue la purificación. Siempre obtener una molécula, podría ser que sí la obtuviera, pero obtener una sola molécula no sucede. O sea, obtienes derivados y hay que purificarlo. Y entonces para tener un antibiótico, esa molécula debe ser 100% pura casi. Sí, claro. Debe ser muy pura. Y eso nació a raíz de que allá por los años 50, 60 se recetaba un fármaco que era para las náuseas del embarazo. Entonces era muy común que los médicos recetaran un fármaco. Y resulta que este fármaco, por allá en 1950, por allá por esos años, ocasionó malformaciones en los bebés que nacieron cuando se empezó a implementar ese fármaco. Causó malformaciones y de ahí se empezó a hacer la investigación de la pureza de los fármacos. Resulta que este fármaco no estaba 100% puro. Tenía una molécula que se parecía mucho, nada más tenía una conformación un poquito diferente. Y esta otra molécula era la que causaba el daño. Una de estas moléculas sí ayudaba con las náuseas, pero la otra ocasionaba los daños congénitos. Entonces, a partir de esas décadas se hizo mucho énfasis en que los fármacos deben de tener una pureza muy alta. Y por eso desde ahí se ha hecho pues todo un desarrollo de técnicas, de equipo que aseguren que sí tienes puros tus compuestos. Claro. Sí, que te dicen el embarazo, no comas esto, no tomes esto, no esto, no esto. O sea, pues muchos temas, ¿no? Que te dicen, estás embarazada, no puedes hacer esto, o sea, muchas cosas. Sí, no hay que consumir pues cualquier cosa, ¿no? Entonces ahí me tocó trabajar haciendo el diseño de un antibiótico y al final de cuentas este antibiótico se probó en algunas cepas. Resulta que en muchas cepas de bacterias no funcionaba. En algunas tuvo un poquito de resultado, pero donde tuvo un mejor resultado fue en bacterias de tuberculosis. Acá estuvimos haciendo una colaboración, el tecnológico con el Hospital General de Tijuana. Ahí pues resulta que acá en Tijuana es un área que hay mucha tuberculosis y ahí está un laboratorio en donde se hacen las pruebas para ver si hay tuberculosis o no, y pues ahí nos ayudaron a probar el antibiótico, los antibióticos que hicimos acá en el doctorado. Y pues no es tan fácil de tratar la tuberculosis, pero pues hubo un buen resultado ahí con ese antibiótico que hicimos. Pero el doctorado a mí se me hizo muy largo, fueron 4 años, claro, o sea, sí es un buen tiempo, es como otra carrera, pero pues aprendí muchas cosas también. Sí, se me hizo largo, pero aprendí muchas cosas. ¿Y en qué quedó el antibiótico? Pues resulta que... O sea, ¿sí funcionó, dio resultados? Sí, no, sigue en investigación porque ese resultado se puede mejorar. Entonces sigue ahí el doctor que a final de cuentas él tuvo la idea de desarrollar ese antibiótico. A mí me tocó hacer el trabajo en el laboratorio y eso, pero la idea intelectual pues es del investigador que la hace. Ya actualmente siguen trabajando en esa área, en el desarrollo de mejorar los antibióticos. Gemma, nos encanta todo lo que nos estás platicando. Y la verdad, me gustaría que estés con nosotros en el siguiente episodio para poder continuar todo y no quedarme a medias, porque está súper interesante lo que me estás contando. Entonces, ¿te parece si hacemos yo encantada de la vida, hacemos un segundo. Ok, perfecto. Pues espero que igual nos puedan seguir acompañando y nos quedamos entonces para el siguiente episodio. Muy bien. Gracias, nos vemos en el siguiente episodio. Bye, bye. Bye. Bye.